Es importante para mí destacar que realizo mi trabajo como docente investigadora en un ámbito absolutamente autogestionado, este espacio sin propiedad, mutante e itinerante que llamé Ver y Poder. Yo estudié en la Universidad del Cine en Buenos Aires, pero no tengo una inscripción académica al día de hoy, así que de alguna manera eso me hace como, bueno, valorar doblemente que un trabajo como este sea valorado en un espacio como FICUNAM y Cátedra Berkman. Aclarar esto también es importante, no solamente para situar mi trabajo, sino también para contar que muchos de los conceptos que voy a ir arrojando en torno al archivo, si bien pueden partir muchas veces de textos académicos, son también interpretaciones mías a través de la práctica y a través del acompañamiento de películas, que es una de las tareas que vengo desarrollando hace ya mucho tiempo. Creo fervientemente que para hablar de archivo y para empezar a nombrar ciertos términos, hay que saber que somos los cineastas los que transformamos con nuestra práctica todas estas palabras y estos conceptos, ¿no? De alguna manera creo fervientemente que es la práctica la que crea la teoría, y un poco desde ahí voy a hablar. Me parecía importante también que empecemos este encuentro, y para algunos de los que están acá presentes van a ser una serie de encuentros, situándonos, ¿no?, en profundidad y situándome yo para que entiendan un poco desde dónde hablo cuando hablo de archivo, y para que ustedes también sea una provocación, una invitación a preguntarse cuál es su relación con el archivo. Así que voy a abordar esto desde 3 ejes, fundamentalmente. Por un lado, desde hace muchos años vengo trabajando en una película que aún no se estrena, que está hecha a base de imágenes familiares, son imágenes de los años 90, que me tienen un poco a mí por protagonista, imágenes que seguramente muchos de ustedes tienen, ¿no?, de filmaciones de su infancia o de algún periodo de su vida, y todo ese trabajo un poco a mí me hizo reflexionar en el lugar que tienen estas imágenes familiares, ¿no?, muchas veces llamadas home movies, en la construcción, en el caso de Argentina, de una cierta clase media, ¿no? Clase media que, a mi modo de ver, es una ficción que la clase trabajadora se ha forjado a base de, bueno, una serie de periodos en donde la ascendencia social de ciertos estratos se ha incrementado. Entonces, para mí, trabajar con esas imágenes fue darme cuenta de qué es lo que las imágenes hacen en la vida de las personas. En el caso de las familias, de qué manera esas imágenes familiares buscan una autorrepresentación que, más allá de toda nostalgia, para mí es precisamente la construcción de una identidad que ciertas películas se encargan de construir. Como vamos a ver en una de las películas finales, voy a mostrar varios fragmentos. En uno de los fragmentos finales vamos a ver una película que para mí es muy importante, contemporánea, argentina, que va un poco de esto. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, pensar a partir de la contrapartida de aquello que existe, ¿no?, de ese archivo existente, de ese archivo familiar. La contrapartida es la ausencia, ¿no? Por cada imagen existente hay probablemente cientos de imágenes que no existan, ¿no? Venir de una familia en donde existe una memoria visual es verdaderamente algo particular, en un mundo donde la mayoría de las personas han sido despojadas de su tierra y despojadas de su historia. Vamos a hablar de eso también. Y en un tercer punto, para hablar en torno a la ausencia y continuar situándonos también, hay que decir lo que ya dije en varias ocasiones y me vienen escuchando, y lo que muchos colegas argentinos vienen repitiendo, que es que en Argentina no tenemos una cinemateca, nunca la hemos tenido. Eso implica que el 90% del cine silente en Argentina está perdido, y el 50% del cine hecho el siglo pasado, sonoro, también se ha perdido. El otro día un amigo decía algo aún más fatalista, que es: cada día nos despertamos y una película argentina está
muriendo de alguna manera. No solo no tenemos una cinemateca, sino que en este preciso momento, como saben, bajo el gobierno neoliberal y pseudo dictatorial que nos está gobernando, no tenemos un instituto de cine funcionando. No se está produciendo cine en Argentina, el instituto está absolutamente paralizado. Y no puedo dejar de mencionar, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, que en este momento en Argentina hay 16 personas presas por manifestarse desde hace 5 días en cárcel común. Algo que nunca ha sucedido, sí, ser arrestadas, no haber sido pasadas a cárcel común y caratuladas sus causas como terrorismo. Así que es verdaderamente grave lo que se está viviendo. Entonces, me parece importante situarnos, porque todo tiene que ver con las imágenes que producimos, con la historia que nos precede y con qué es lo que hacemos con ella o con su ausencia, ¿no? Bien, todo esto nos conduce a una imagen que elegí para abrir esta charla y sobre la que volveré dentro de un ratito. Esta es una fotografía de Carlos Salvi, tomada en 1968 en Rosario, que es una ciudad portuaria en Santa Fe, en la zona central del país, durante algo que luego se conoció como el Rosariazo. De alguna manera es un antecedente al Cordobazo, que es un poco nuestro 68, ¿no? La gran huelga de obreros y estudiantes en conjunto, de forma independiente, frente a la dictadura cívico-militar de Carlos Onganía. Entonces, esta fotografía, sobre la cual volveremos, tiene un sentido muy particular acá. Por un lado, evocar algo que vamos a trabajar con las personas que se inscribieron al taller, que es pensar el 68 en México, específicamente a través de la película Colectiva, en la cual Paul Leduc participó, que es Comunicados del Consejo Nacional de Huelga. A partir del día de mañana vamos a estar trabajando en eso. Entonces, por un lado, un poco pensando como espejo, salvando todas las distancias de rigor histórico que requieran, y por otro lado, usarla también a esta imagen para pensar que la mayoría de las imágenes, en este caso de las imágenes en movimiento, tomadas durante el Cordobazo y todos los otros azos que se replicaron a lo largo del país, fueron hechas mayoritariamente por canales de televisión, excepto una película clandestina que se llama Ya es tiempo de violencia, está en YouTube, si la quieren buscar, de Enrique Juárez, que fue desaparecido por la dictadura, por la última dictadura cívico-militar. El resto de las imágenes que conocemos cuando queremos investigar cómo fue y cómo se vio el Cordobazo son imágenes tomadas de la televisión que, a falta de cinemateca y de políticas públicas de preservación, fueron recuperadas por una familia que creó un archivo, que es el archivo IFILM, uno de los archivos más inmensos de Latinoamérica. Si uno quiere acceder a esas imágenes, ¿no?, por curiosidad o para reutilizarlas, lo que sucede es que las va a encontrar en YouTube con marca de agua, ¿no? Y si uno quisiera utilizarlas sin marca de agua, como naturalmente sucede, tiene que pagar algo así como varios cientos de dólares el minuto, ¿no? Es algo absolutamente inaccesible para el cine independiente. Por un lado, ¿qué es lo que sucede? Esta familia, Archivo IFILM, ha recuperado y tiene en sus manos parte de nuestra historia, y esa historia es comercializada. Esa historia está a disposición únicamente para quien puede pagarla. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué narraciones pueden salir de las industrias o las producciones que pueden pagar esos minutos, ¿no? ¿Quiénes pagan para usarlas? ¿Qué relatos pueden promover siendo insertadas en un nuevo relato, ¿no?
hay que buscar palabras, digo como, esto lo voy a repetir de distintas maneras, pero necesitamos buscar también palabras que no se asocien a la idea de reapropiación, ¿no? Sabemos bien que apropiación, desde donde vengo, es una palabra muy compleja, remite precisamente a los bebés y niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Una alumna hace un tiempo me habló de adopción de las imágenes, y es un término que me gustaría seguir incorporando. Entonces, pensando a partir del archivo y empezando a dar ciertas vueltas, tenemos entonces que un poco partir de su etimología, ¿no? Pensar que del latín archivum, que es forma romanizada del griego, aparece arqué, la disposición de un principio. ¿Se me escucha? Sí. La disposición de un principio del ejercicio de un mandato, ¿no? Esta vendría a ser la definición de arqué. Viene a encerrar, ¿no? Una doble condición bajo el mismo término. Aquello que se resguarda y de qué manera se resguarda y quién ejerce ese poder sobre aquello que se resguarda. Precisamente arqueion, los arcontes, ¿no? Los centinelas del archivo. Vamos a ir precisando, ¿no? Yo voy arrojando algunas cosas y van a ver que un poco como las olas del mar, el sentido de ir y venir, si se pierden, más tarde me dicen. Pensando un poco en esto que les acabo de contar de archivo y film, pensamos entonces en el lugar del Estado en relación al archivo, ¿no? Pensamos que hay estados a los que les puede preocupar la preservación de sus archivos, como es el caso, felizmente, de México, con esa maravillosa cineteca que tienen, pero que le preocupe la preservación de sus archivos no quiere decir que los deje a libre uso para su disposición. Conocemos, o por lo menos yo conozco un montón de casos dentro de México, de los cuales la Filmoteca de la UNAM es en buena parte responsable de haber dado uso para la reutilización de materiales y la reinterpretación de la historia, pero son casos raros, hay que decir, no es algo muy habitual. Generalmente los archivos viven, como diría el filósofo camerunés Achille Mbembe, una suerte de sepultura, ¿no? Viven en algún lugar muy bien resguardados, de eso se trata la preservación, pero no podemos tocarlos, no nos podemos acercar. Rara vez podemos acceder a ellos. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Archivo General de la Nación en Argentina se ha ido modernizando, es un archivo que tiene texto e imágenes, fotografías, y tiene algunos videos, ¿no? A los que solo podemos acceder de manera digital. Pero para poner un ejemplo muy sencillo, ese archivo se encuentra en Buenos Aires. Alguien que está en otra provincia tiene que viajar para acceder a él. Entonces, un poco es bien concreto lo que ocurre, ¿no? Más allá de que nos vayamos por momentos a lo teórico. Me faltaba otra diapositiva. Pero digo, un poco siguiéndolo a Achille Mbembe en este texto que se llama El poder del archivo y sus límites, podemos pensar entonces en archivar como un tipo de sepelio, va a decir él, ¿no? Un tipo de sepelio que está consagrado. ¿Qué sucede cuando no podemos tocar, cuando no nos podemos acercar a esas imágenes o a esos objetos? Se sacralizan, se vuelven un tesoro, un monumento, algo que solo unas pocas manos, ojos privilegiadas pueden tocar. Y de alguna manera, de esa forma también se construyen, lo querramos ver de manera más menos evidente, cierta idea de los relatos nacionales, ¿no? ¿Qué vidas guardan esas imágenes de archivo o esos archivos a las cuales no tenemos acceso, ¿no? ¿Qué huellas
de vidas. Ariel Azoulay, una escritora brillante israelí, va a decir precisamente que trabajando con la apertura de ciertos archivos vinculados a Palestina, los palestinos no fueron solamente despojados de su tierra, sino también de su archivo. Los archivos israelíes guardan la historia de vidas palestinas a las cuales ellas y sus generaciones futuras no tuvieron un acceso. Entonces, por esto mismo, Achille Mbembe nos dice que la relación entre Estado y archivo es un acto de cronofagia. El archivo consume tiempo, de ahí su habilidad. Sin que esto juegue en contra de la maravillosa labor que hacen los archivistas y que admiramos. No sé si acá habrá alguien presente en la sala, pero vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? Cómo la contradicción entre preservar y conservar de alguna manera nos aleja, ¿no? Un poco volviendo al lugar desde donde me sitúo, la propuesta o el lugar desde donde me sitúo tal vez es un poco irrespetuoso para con esa conservación, podríamos decir, porque estoy pensando y acompañando películas y tratando de hacerlas propias desde un punto de vista creativo, ¿no? De qué huellas de la historia sí nos corresponde adoptar, vamos a decir. Bien, ahora pensemos, vamos a retomar este asunto, pero pensemos concretamente algo que quizás acá debe haber personas muy avesadas que saben al respecto, pero vamos a poner como una especie de piso común, ¿no? ¿Qué es el archivo para el cine? Y vamos a encontrar este término, ¿no? Found footage, término en inglés, para empezar ya problemático, pero que de alguna manera para mí nos sirve para aterrizar o para tomar como punto de partida algunas ideas, ¿no? Para empezar, porque found footage, metraje encontrado, en español, ya incluye una acción. Ya no estamos hablando de un archivo como cosa aislada. Estamos hablando ya de poner las manos en la masa de alguna manera. Yendo a la etimología de found footage, ¿no? Hallar o encontrar, del latín fundus, que suena un poco a fundar, idea de edificio, ¿no? Pasado y participio del verbo find, hallar. Footage, en español, metraje, que es un término del Imperio Británico para designar, en los comienzos del cine, a un material fílmico. Digo que nos sirve este término como trampolín y al mismo tiempo es engañoso, nos queda muy corto. Ya no trabajamos solamente con material fílmico. El archivo para nosotras, un poco para el camino que vengo recorriendo, es mucho más amplio, no se restringe a material fílmico. No solamente pienso en video, pienso también en fotografías, documentos, mapas, pinturas, objetos, ¿no? Que pueden devenir archivos según cómo los utilicemos. Continuando un poco para pensar en esto, hay que decir que hay quien se ha dedicado a escribir uno de los primeros libros en español a propósito del archivo en el cine, del que tenemos noticia, que es Antonio Weinrichter, un español que escribió un libro que se llama Metraje encontrado, si no me equivoco, muy elocuente, donde lo que nos va a contar es justamente la problematización del término archivo o del término found footage en el cine, ¿no? Es un libro que editó Punto de Vista, Festival Maravilloso, hace, no sé si unos 15 años, más o menos, y que trae a la conversación también otros dos libros escritos en los 60 uno y en los 90 el otro, que tratan de hablar de archivo. ¿Por qué cuento esto? Porque de alguna manera, un poco lo que quiero que recorramos es que desde 1927 tenemos noticia de que existen películas donde no ha sido un solo metro filmado por sus realizadoras o realizadores y que se han apropiado de archivo. ¿Por qué pasan alrededor de 50 años sin que esto se nombre como una práctica? Y sin dejar de defender esa marginalización de la práctica, ¿no?
vamos a ver un poco el porqué. Antonio Weinrichter dice que toda película de archivo contiene inevitablemente una acción o serie de acciones que van aparejadas a un gesto fundamental. Esta era la filmina que me había quedado afuera. El archivo es principalmente el producto de un juicio, el resultado del ejercicio de un poder y una autoridad específicos, que consiste en ubicar ciertos documentos en un archivo y simultáneamente descartar otros. Doy esta vuelta para decir, no solamente ciertos archivos se ponen a dormir dentro del edificio archivo, sino que otros son descartados, ¿no? Vamos a hablar también de lo inarchivable. Entonces, volviendo a la acción, ¿no? Acción y gesto, va a decir Antonio Weinrichter. Dentro de la acción podemos ubicar algo muy concreto, encontrar o ir a su encuentro, o como me dijo un buen amigo, ser encontrada por el archivo, ¿no? Algo muy concreto, salimos de nuestra casa, nos encontramos con un container, fotografías tiradas en el piso, ¿no? Me encuentro el archivo. Ir a su encuentro. Paso semanas, meses, años yendo detrás de un archivo que veremos si existe y si tengo acceso a él, ¿no? En este sentido, y esto es algo que, bueno, a lo largo de mis talleres nos preguntamos mucho, hay 3 condiciones para considerar archivo un material dentro del cine, según William C. Weiss, que es este señor que escribió su libro de Recycled Images en los años 90, ¿no? Entonces, de nuevo, insisto, igual que con el término found footage, tomar esto de referencia y ampliar el campo un poco más, romperlo. Hecho en otra época, hecho con otro propósito, hecho por otra persona. Dudoso. En otra época pareciera ser como allá en el Paleolítico, ¿no? Tal vez otra época puede ser el mes pasado, el año pasado. Con otro propósito, ese quizás es por lo menos yo con el que más me quedo, ¿no? Haber generado un material que no tiene el fin de devenir película, básicamente. Y hecho por otra persona, también dudoso. Si pensamos, por ejemplo, en un cineasta como Jonas Mekas, que en sus películas se ha apropiado de sus propias imágenes 20, 30, 40 años después, por nombrar un caso emblemático, ¿no? Y por pensar también en probablemente todos los procesos que ustedes estén llevando adelante, que muchas veces tienen que ver con el propio archivo que una misma va generando, ¿no? Un archivo familiar, un archivo de celular, todos tenemos en nuestros bolsillos una suerte de archivo infinito y un acceso a internet que lo vuelve más infinito aún. Así que pensar un poco en tomar esas categorías y movernos de ahí también, ¿no? Hay 3 momentos de construcción de toda película de found footage que nos va a contar Antonio Weinrichter, y en esto sí estoy bastante de acuerdo con él. Por un lado, va a decir el acto de la reapropiación, que vendría a ser básicamente ese momento en donde nos encontramos con el archivo o donde vamos en su búsqueda, ¿no? En segundo lugar, el acto de remontaje, situación que puede durar desde un día hasta años, ¿no? No sé si acá habrá personas que vengan trabajando ya con películas de archivo, seguramente sí. Saben que encontrar la narrativa, trabajando las imágenes, requiere un esfuerzo enorme. Por un lado, requiere incluso el esfuerzo de su transposición, por ejemplo, digitalizarlo, escanearlo, telecinarlo, sea lo que sea que estemos utilizando en tanto archivo. Visionarlo, pensar, ¿no? Que ese archivo viva dentro de mí cuando me voy, ¿no? Cuando camino, cuando vivo. Y recién ahí, bueno, de manera analógico-digital, remontarlo verdaderamente, ¿no? Y por último, el acto de recontextualización, no menor. Que es, ni más ni menos,
que el momento en donde esos archivos que no estaban destinados a hacer cine se encuentran con su público, ¿no? De alguna manera creo que las películas de archivo, más que cualquier otra, toman en cuenta al espectador como un sujeto activo, ¿no? Vamos a seguir profundizando en eso. Bueno, me adelanté un poco, pero ¿por qué entonces 50 años aproximadamente de invisibilización de esta práctica? ¿Qué es el found footage? ¿Por qué nadie lo nombra? ¿Por qué en los años 80, 90 se empiezan a hacer retrospectivas, catálogos, muestras, festivales, artículos académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque precisamente los orígenes del found footage son también los orígenes de una suerte de atentado contra los 3 pilares fundamentales de la industria del cine: propiedad, autoría, objetividad. Digamos algunas cosas de cada una de estas, ¿no? Propiedad. Cualquiera que haya querido hacer una película con un archivo que no le pertenece se habrá preguntado: ¿y qué hago con los derechos? No tengo esa respuesta. Además me están grabando, así que yo no voy a decir nada muy ilegal. Pero hay que saber que hay formas y formas, y que depende muchísimo de la forma de producción de la película, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero en primer lugar está la propiedad, digo, tanto material, legal, como también moral. Un archivo de mi familia, ¿a quién le pertenece? ¿A todos? ¿A nadie? ¿A mí? ¿A ustedes? Autoría. El principio del found footage, reapropiándose, adoptando, reutilizando imágenes de archivo, de alguna manera va un poco en contra de esta idea de genio, autor, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera reutilizar, y si hablamos ahora específicamente de imágenes, solo como para no irnos muy lejos, reutilizar las imágenes da cuenta de que el sentido de las imágenes es siempre inestable, siempre ambivalente. No existe el sentido de una imagen hasta que no está montada en relación a otras. Vamos también a ver un poco de eso. Y objetividad, que es algo que ataca específicamente al documental y a una idea muy de principios del siglo XX, de idea de ventana abierta al mundo, imágenes objetivas, el borramiento de quien está detrás de la cámara. Entonces, ahí podemos darnos una idea de por qué pasan tantas décadas sin que el found footage sea reconocido como tal. Y cuidado, porque tampoco vamos a creer, por lo menos yo estoy fervientemente en contra de creer que el found footage es un género, como se dice muy livianamente a veces. El found footage no es un género. Las películas que reutilizan archivo no repiten temas, no repiten estructuras, no se asocian necesariamente entre sí en términos de los géneros cinematográficos. Y por eso también difícil su categorización, ¿no? Y acá sí viene también el gesto, que es un poco lo que nos convoca acá, que tiene que ver con sublevar los sentidos. Esto que veníamos diciendo, ¿no? El found footage, a lo largo de estas acciones de encuentro, hallazgo, remontaje, recontextualización, y a través de todo esto que venimos de ver, inevitablemente trastoca, y me gusta decir, subleva el sentido de las imágenes. Sublevar, del latín sublevare, levantar, alzar del suelo. Esto es de la Real Academia Española, pero también es una reutilización. 1. Llevar a alguien a la sedición o al motín. Sublevar a los soldados, al pueblo, alzar, levantar, rebelar, amotinar, insubordinar, alborotar, insurreccionar, insurgir. 2. Excitar indignación, promover sentimiento de protesta. Irritar, soliviantar, exasperar, indignar, sulfurar, enojar, enfurecer, encolerizar. Todo esto se desprende de la palabra sublevar.
De alguna manera, esto nos hace pensar en que si el uso de materiales que vienen de cierto pasado altera las formas del presente, por ejemplo, molesta a quienes abogan por la propiedad, por la autoría, por la objetividad. Esto quiere decir que los archivos no son elementos de un pasado completado que vamos a buscar y traemos, sino que cada reutilización de archivo es también una incidencia en el presente. El archivo no es algo muerto y dormido, es algo profundamente activo. Hoy en día aparecen un montón de películas y series de grandes plataformas que también hacen un uso de archivo. Pero acá quiero hacer una distinción. Generalmente esos usos de archivo están muy vinculados a entender las imágenes en su manera indicial, como una prueba de un proceso histórico, como una prueba de la hipótesis que la película quiera abordar o que la serie quiera abordar, ¿no? De alguna manera lo que importa para nosotras y para los fragmentos de las películas que quisiera compartir con ustedes ya no es reponer la información exacta de un evento, sino de alguna manera rodearlo, evocarlo, provocarlo, agitarlo, ¿no? Es recuperar la especificidad de los eventos alrededor de ella y no hacer de ella una mera prueba, que se asociaría un poco más a la idea de monumento, ¿no? Sino de alguna manera recuperar correspondencias, narraciones no oficiales, fabular otras, linda palabra, fabular. Intervenir, reimaginar, transmitir. Esto es un poco lo que nos interesa. Y quiero proponerles entonces un pequeño ejercicio antes de pasar a ver los fragmentos de las películas, para demostrar que esto que parece por momentos un poquito teórico es bien práctico. Voy a pedir si pueden apagar la luz y voy a dejar una solita en el escenario, no sé si se pueda. A ver. Voy a poner mi linternita. Veo bien. ¿Quién eras? ¿Qué idea poderosa te hacía correr con zapatos bajos, minifalda y un poste en la mano por las calles rosarinas? ¿Qué fuego estabas por prender? ¿Qué mandatos tuviste que romper? ¿Qué expectativas defraudaste? ¿Qué destino marcado torciste? Corrías furiosa, alegre, excitada, corrías manija, sin saber del todo lo que puede una insistencia. Era flama, masa gaseosa en combustión que sale hacia arriba de los cuerpos que arden y que desprenden luz y calor. Barricada, grito, revolución. ¿Nieta de quién? ¿Abuela ceniza? ¿Chispa que enciende? ¿A dónde corrías con semejante poste? Tan ágil, tan linda, tan suave, tan insurrecta. Tan dispuesta a armar barricadas para frenar el avance. Tan dispuesta a poner el cuerpo como solo lo ponen ellas. Dispuesta a no negociar, a no claudicar. A hacer arte de ese grito que no es todo el grito. ¿Qué te animaste a hacer a contramano de lo esperado, de lo aprendido? ¿Cuánto costó cargar ese poste, prender la fogata, bancar la madrugada? ¿Qué quemaron esas llamas? ¿Qué pasó con esas cenizas? ¿Qué frenó esa barricada? ¿Te vieron correr a través de la vidriera de la escuela de peinados? ¿Qué pensarían de tu pelo suelto al viento? ¿Habrán querido atarlo, cortarlo, recogerlo, plancharlo, secarlo, sujetarlo para que no puedas avanzar? ¿Te vieron correr desde las ventanas, desde la calle de enfrente, desde la cámara de fotos? ¿Qué hicieron después de verte?
tus compañeros que hablaban del hombre nuevo, ¿hablaban también de vos? ¿Hablaban de la mujer nueva? ¿Eras vos? Todo estaba empezando, todo estaba a la vuelta de esa esquina. El amor, la militancia, la revolución. ¿Qué pasó después? ¿Qué te pasó después? ¿Sobreviviste a la cacería? ¿Con cuántas heridas? ¿Con cuántas ausencias? ¿Cuánto dolor? ¿Qué queda de eso? ¿Dónde están las barricadas hoy? ¿Qué queda bajo los adoquines y el asfalto y los días? ¿Qué fuego queda? ¿Qué palos? ¿Qué corridas? ¿Qué apuros? ¿Qué enfrentamientos? ¿Quiénes quedan en esa esquina hoy? ¿Sigue ahí la escuela de peinados? ¿Sigue el bar de la esquina abierto o ya cerró? ¿Dónde están los que te vieron correr? ¿Qué hacen? ¿De qué trabajan? ¿A quién votan? ¿Qué harían si te vieran correr de nuevo? ¿Qué cosas merecen hoy tu barricada? ¿Por qué cosas habría que ponerse a correr? Este es un texto, si quieren pueden encender las luces, por favor. Es un texto escrito por 3 personas. Son Luciano Devane, Diego Valeriano y Cora Gamarnik. El texto es del año pasado. Bien. Gracias. Vamos a pensar y a ver, no sé si conocen a Efir Shug. Efir Shug fue una montajista soviética que trabajaba en los años 20 como jefa de montaje de Lagos Kino. Fue la gran productora de cine soviético del momento. Ella recibía películas extranjeras y en muchos casos le colocaba los títulos en ruso, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conozcan ya de sobra las ideas del montaje soviético, ¿no? Eisenstein, Bertov, Kuleshov. La idea materialista de que ninguna imagen vale por sí misma, ¿no? De que es el tercer sentido que aparece con el choque de las imágenes para crear otras. El fan footage tiene, para mí, una relación con esa tradición de montaje muy poderosa y al mismo tiempo la supera, la reinventa. De alguna manera propone algo diferente en lo que nos vamos a ir adentrando. Pero Efir Shug fue parte de esa gran escuela de montaje e hizo una de sus primeras películas, que es La caída de la dinastía Romanov, que es a su vez la primera película hecha con un material preexistente de la que tenemos noticia, ¿no? No lo dije antes, pero tenemos que pensar, cuando tratamos de historizar el found footage, no en una historia lineal, sino en una constelación, ¿no? Una constelación en la cual las películas, de alguna manera, algunas están como estrellas más luminosas que otras están muy opacas, otras directamente no existen, precisamente por esta falta de conservación en donde las películas se van perdiendo y por esta práctica mucho más marginal al cine hegemónico, ¿no?
Pero tenemos la película de Fear Yu como una de las pioneras. Yu pasa unos 3 años, hasta donde he leído, recolectando y restaurando material filmado por los camarógrafos del SAR. Es todo material en 16 milímetros, filmado por camarógrafos generalmente anónimos, que va recuperando de casas, palacios en ruinas, lugares que habían quedado, ¿no?, del zarismo. Recupera esas imágenes y hace esta película por encargo, por el Estado, que de alguna manera tenía la tarea de homenajear los 10 años de la Revolución Rusa, y tenía también la tarea de ser una película pedagógica, específicamente, una película que le enseña al pueblo por qué la revolución era necesaria, cómo se vivía miserablemente antes. Esto me parece importante señalarlo, pero no omite en ningún caso la distinción de decir que Yu era una gran, ¿no?, genia creativa, digamos, que está ahí su mano, sin que por eso nos movamos a la categoría de la autora, ¿no? Pero sí, de alguna manera, decir que el hecho de que sea un encargo no omite esa enorme capacidad creadora. Vamos a ver un fragmento, y decir algunas cosas al respecto.
1927. Sin referencia de alguien que haya hecho algo así antes, ¿no? Shub hace dos operaciones muy sencillas en esta película, que de alguna manera se pueden pensar como un remontaje o como una compilación, pero más que una compilación. Por un lado, el contrapunto, ¿no? No sé si notaron, la copia que tenemos siempre fue esta que vimos, nunca encontré una copia mejor de la película, muy pixelada, muy rota. Pero no sé si notaron que hay un único momento de esta secuencia en donde coexisten en una misma imagen el proletariado, en este caso los campesinos, con alguien que parece venir de la familia real, ¿no? Es ese momento en donde unos campesinos pasan el arado y aparece un señor con un bastón y una niña y medio le pisotean el trabajo recién hecho, ¿no? Raras eran imágenes como estas en los archivos que Shub recuperó. La mayor parte del tiempo estaban las imágenes del proletariado por un lado y las imágenes de la familia del zar por otro. Por eso, inevitablemente, y con esta inspiración de la escuela de montaje soviético, ese contrapunto, que no es rápido y veloz como en las películas de Eisenstein y de Bertov, igualmente forma una dialéctica, ¿no? Que se completa con la operación que hace con los intertítulos, ¿no? Los intertítulos, que los tenemos en inglés, digo un poco qué es lo que dicen, no son meramente informativos, ¿no? Siempre designan antes de la imagen que vamos a ver de quién es la propiedad de eso que vamos a ver. Algo que, por supuesto, en el año 27 ya era propiedad común. Entonces, lo que designa eso, más allá de la información, es subrayar que las tierras que vemos son de los capitalistas, que las fábricas son de los capitalistas, que los bosques, que todos esos espacios que vemos le pertenecen a alguien. Entonces, de esa manera, esta película lo que hace es convertir esos archivos personales y privados en parte de algo común, ¿no? En un archivo de Estado, un poco como quería, o como había querido Lenin, el cine como un arte de Estado, poniendo en juego esa propiedad sobre las imágenes y sobre los territorios también. Luego, durante el estalinismo, o sea, no muy luego, sino como cerca del momento del estreno de la película, lo que sabemos es que hubo dudas de parte como de los comités, ¿no?, evaluadores de si Efir Shub podía ser designada como autora de esa película, ¿no? Por supuesto, era una mujer, era montajista, era la primera que estaba haciendo una película donde no había filmado ni un metro, ¿no? Entonces, por este motivo, un poco lo interesante de ver acá es justamente cómo el found footage, muy tempranamente, se convierte en una especie de estética de la preservación que hace un gesto muy contradictorio, ¿no? Por un lado, protege al reproducir, protege ese material, lo recupera, y al mismo tiempo le hace, lo corta su sentido, ¿no? O lo deconstruye, si podemos pensar. Entonces, este material que puede ser refilmado, remontado, escaneado, al mismo tiempo se utiliza casi para ir en su contra, ¿no? Para decir lo opuesto a lo que pretendía enunciar esas imágenes. Entonces, acá quizás me gustaría empezar a nombrar los tres términos que dan título a este taller, ¿no? Que son profanación, resistencia y sublevación, en plural, ¿no? Profanaciones, resistencias, sublevaciones, y usar para cada uno de esos términos un ejemplo de una película. Quisiera pasar ahora a
a que veamos un fragmento de una cineasta probablemente mucho más conocida que Firshub, que es Agnes Barda, ¿no? Nuestra gran cineasta feminista, y un trabajo que ella hace en los años 80, ¿no? Pensemos, digo, volviendo a la idea de lo situado, ya no nos encontramos en esa temprana Unión Soviética, ¿no? Ya han pasado 100 años y nuestros hábitos de consumo visual son mucho más voraces y excesivos, ¿no? Nos la pasamos mirando en Instagram imágenes en donde se concatena la imagen de un gatito, de un patito, con las masacres en Gaza, por ejemplo. Nada que no sepan, ¿no? De alguna manera, todas esas imágenes que parecen de pronto formar parte de una lógica publicitaria, más allá de cómo juegan nuestros algoritmos, por momentos puede ser que nos desesperancen y nos hagan pensar si las imágenes perdieron, ¿no?, por momentos, o están siempre a riesgo de perder su capacidad para introducirse en lo sensible, ¿no?, para abrir otros territorios. Entonces, de acá que Andrea Soto Calderón, una maravillosa filósofa, pensadora, escritora chilena, se pregunta: ¿cómo pueden las imágenes recibir otro tipo de accidentes y resistir a las circulaciones de lo sensible que ordenan las hegemonías culturales, ¿no? Si creemos que todas las imágenes son colaboradoras de estos regímenes económicos que rigen nuestras vidas, ¿no?, ¿cómo esta pregunta puede resonar para pensar a través de las imágenes, ¿no? Quisiera mostrarles entonces Un minuto por una imagen, que es un trabajo que Agnes Barda hace en la década del 80, comisionado por la televisión francesa, en donde utiliza precisamente esto, ¿no?, únicamente una imagen. Entiendo que esto que vamos a ver originalmente se pasaba separadamente, ¿no? Son unos cuantos videominutos, vamos a ver uno solo, y esto se pasaba en la televisión antes de una película, en ese momento. Vamos a ver. Le Centre national de la photographie présente Cette image, je la connais. Elle fait partie des archives de l'armée dont le photographe a gardé les négatifs pendant 20 ans dans un tiroir. C'était la guerre d'Algérie et il faisait son service militaire. Cette femme était obligée, elle, de poser pour lui, comme tous les gens du village à qui on faisait des photographies pour la carte d'identité obligatoire. Donc lui, il était en service commandé, et elle a même été obligée de retirer son voile, d'enlever son voile. Cette double contrainte, cette violence faite à chacun, elle se voit surtout par l'incroyable force avec laquelle cette femme refuse. Et si le désordre de ses cheveux donne l'impression d'une douleur, d'un émoi, d'un trouble, la rigidité de son visage avec ce pli amer de la bouche et l'incroyable violence de son regard, tout cela dit non. On peut commander cette femme, on ne peut pas la soumettre. Je suis très frappée par le visage de cette femme. Et par le travail du photographe qui, en faisant son sale travail de militaire, est allé quand même au plus loin de la compréhension qu'il avait de ce qui se passait. Bien. Hay algo que siempre me gusta nombrar a propósito del subtitulado de esta pieza, que es que en ningún momento Agnes Barda nombra la palabra verdad. No dice verdad, dice el fotógrafo fue más lejos de su comprensión de lo que estaba pasando.
De alguna manera eso evoca la idea de inconsciente óptico de Walter Benjamin, ¿no? La idea de que en toda imagen existe una zona fuera de control de parte de respecto de quien fotografía, ¿no? Es bien interesante lo que pasa en tan solo un minuto y con una sola imagen, con un texto y con un solo movimiento, ¿no? Que es el zoom. Esa economía de recursos para producir algo verdaderamente potente, ¿no? Hay que pensar, hagamos el ejercicio de pensar qué nos pasaría con esta imagen que Agnes Varda usa si la viéramos simplemente en una exposición fotográfica, ¿no? Donde ese archivo de la ocupación francesa en Argelia es recuperado y su subtítulo es simplemente, ¿no? Mujer algeriana, Marc Garnier. No tendríamos idea de las condiciones en las cuales esa imagen se produjo. Apenas lo que cada quien individualmente sabe de la ocupación en Argelia a nivel histórico, ¿no? Lo que ella hace no es solamente restituir una información, sino también, y una vez más esta palabra, situarse. Voy a decir algo que quizás se cae maduro, pero Agnes Varda, francesa, mujer, recuperando una imagen de la cual su propio país es responsable de haber provocado, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando acompaño procesos muchas veces aparece esta idea de ¿y quién soy yo para? Somos, estamos situadas, vivimos en algún lugar, nacimos en algún contexto, estamos atravesadas por circunstancias históricas y siempre hay algo que podemos decir. Y acá hay algo muy importante porque es la voz en off, ¿no? De Agnes Varda, es su lengua francesa, es su acento sobre esta imagen, que no tiene la intención de hablar por, sino a través. De nuevo, no quiere referirse a lo que realmente ocurrió, no quiere correr el velo de la imagen para revelarnos una verdad. Quiere, de alguna manera, recuperar ese gesto de resistencia que de otro modo no veríamos. Todo en su rostro dice no. Es esa mirada a cámara, ¿no? De una mujer obligada a quitarse su velo, con todo lo que eso representa en una cultura árabe, ¿no? Entonces, pienso un poco esto, ¿no? No en lo que el archivo es capaz de demostrar de manera empírica, sino en las narrativas que montadas o remontadas son capaces de resistir a esos relatos imperantes, a esos relatos hegemónicos. Lo hegemónico no como algo que está fuera, lejos, por parte de unos malos, lo hegemónico como algo que está adentro nuestro. Entonces, en este sentido, Andrea Soto Calderón propone una idea muy hermosa en torno a la palabra resistencia. Ella dice, la resistencia ya no es, o no la tenemos que concebir como una fuerza que opera contra otra, ¿no? O como una contrafuerza, sino, de alguna manera, tenemos que abordar ese término bajo un nuevo imaginario, nos va a decir. Porque resistir es escasamente posible si entendemos la resistencia solo como una fuerza en oposición a otra. Y por eso ella propone tres pequeñas ideas, tres ejes para pensar este término de resistencia que creo que dialogan mucho con esto que acabamos de ver, ¿no? La resistencia como una dimensión sensible, ya no solo contra algo. La resistencia como forma de contagio, entendiendo el contagio entre dos cuerpos, el contagio entre dos imágenes que también son cuerpo, o el contagio entre una imagen y un sonido, entre dos sonidos y más, ¿no? Y la resistencia también como un espacio para el intercambio, para la confusión o para la sorpresa. Para decirlo de una forma muy simple, que una imagen venga donde no se la esperaba. Eso es montaje. Que una imagen viene a ocupar un lugar donde se esperaba otra. Y va a decir finalmente que la resistencia también puede ser una persistencia, no necesariamente una ruptura,
sino el sostener algo, sostener a alguien, sostenerse, sostener la mirada a través del tiempo. No es solamente esa mujer que sostuvo su mirada en ese instante, es el tiempo que Agnes Varda, recuperando esa imagen, le da a esa mirada. Entonces ya no se trata para nosotras, en el siglo XXI, simplemente de revelar o develar el engaño de las imágenes, como bien igual teorizó Farocki, sino de algo más, ¿no? Alterar una experiencia sensible y tratar de articular otras formas de visualidad, de escucha y finalmente de deseo. Y acá quisiera pasar al segundo término, aunque los desordené, que es la profanación. No, todavía no vamos a esto. Hay que pensar que dispositivo, la palabra dispositivo, viene del griego oikos, que es una actividad práctica a través de la cual se organiza la vida cotidiana, ¿no? Puesto al servicio de un poder dominante, es capaz de modelar gestos y conductas. El dispositivo nos moldea, ¿no? Es la forma a través de la cual se expresa el poder, largamente expresado por Foucault. El poder es productivo, es aquello que nos hace hacer. Los dispositivos en los que estamos insertas nos atraviesan, nos hacen hacer cosas, a menos que a fuerza de, o con la sensibilidad de cierta resistencia, ¿no?, podamos torcer ese curso. La propuesta de Giorgio Agamben es profanar los dispositivos. Profanar implica liberar aquello que ha sido capturado, ubicarse en la grieta para seguir las potencias del dispositivo. Profanar implica también reconocer lo sagrado, y empezamos hablando hoy justamente de que las formas privativas de nuestro acceso al archivo convierten a los materiales en esos objetos sagrados. Entonces, es reconocer lo sagrado y quebrantarlo de alguna manera. Restituir otros usos y otros funcionamientos posibles, no actuar como luditas, ¿no? Si no, no haríamos películas. No necesitaríamos las películas si creyéramos que solo con eliminar los dispositivos podemos resolver algo de este mundo, ¿no? Trabajar en esa tensión sin abolirla, profanar, recuperar, como decíamos, este gesto del archivo es recuperar y por ende también restaurar y cuidar al mismo tiempo que subvertir sus sentidos, ¿no?, que quebrantar sus sentidos. En este sentido quiero mostrarles el trabajo de una artista bastante joven que se llama Onyeka Igwe. Onyeka es una artista británico-nigeriana que en esta pieza que vamos a ver trabaja con algo que podríamos nombrar como el archivo colonial. Esta pieza que vamos a ver es un corto en sí mismo, pero forma parte de una trilogía que se llama No Dance, No Palaver, y que investiga alrededor del levantamiento de las mujeres de Ava en 1929, sin necesariamente utilizar imágenes, de nuevo, que refieran a eso. Vamos a ver este corto. Pulse, 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 hold and pause.
Bueno, es de 2019, si no me equivoco. Y es una obra que fue tanto proyectada en cine como ubicada como instalación. Pensando un poco alrededor de la profanación y dando cuenta de los recursos que esta obra utiliza, ¿no? Destaquemos el texto en pantalla, ¿no? Ese texto que evoca a un camarógrafo imaginario que jamás podremos recuperar, por el cual no podemos hablar, pero sí tenemos la capacidad de fabular otra cosa que no fue la que sucedió en el momento en el que se registraron estas imágenes, en un proceso de ocupación y despojo del territorio de parte del Imperio Británico en la década del 20. Entonces, justamente de lo que se trata no es necesariamente de presentar un relato que revele las condiciones en las cuales fueron hechas esas imágenes, pero esa fabulación permite finalmente hacerlo, ¿no? Y de alguna manera, al darnos a leer ese texto en pantalla confrontado con esas imágenes, también nos propone casi decirlo para adentro, ¿no? Casi leerlo con nuestra propia voz y de alguna manera inevitablemente hacernos cargo de lo que estamos viendo. Y al mismo tiempo una tremenda sensualidad en su propuesta, ¿no? Como una música, ella misma filmándose, no son sus caderas, una pollera, una falda de cuero, con la imagen proyectada. Y estos recursos que de alguna manera sí han sido siempre ciertos recursos visuales, los recursos ligados a la apropiación y a esta especie de fabulación crítica, ¿no? O crítica de las imágenes, que son la detención de la cadencia normal de las imágenes a 24 cuadros por segundo, ¿no? El congelado de una imagen, la extracción de ciertos fotogramas. Todo eso de alguna manera da cuenta de la película debajo de la película, desnaturaliza eso que estamos viendo. La detención, la repetición, la música, el texto en pantalla, ¿no? Un texto que está jugando con el consentimiento, ¿no? O que está apelando a esa idea de consentimiento que las personas retratadas probablemente no tuvieron, aunque veamos que esas imágenes parecen aparentemente felices, que están bailando, ¿no? En este sentido, de alguna manera creo que refuerza esto que traigo de Andrea Soto Calderón. Ya no se trata únicamente de denunciar, de oponer una fuerza a otra, sumando como un nuevo imperativo de qué es lo que las imágenes deberían hacer, sino precisamente de pasar de este imperativo de hacer ver, ¿no?, cierta verdad, a ver a través de las imágenes, ver con las imágenes.
y no querer hacer ver. Preguntándonos qué es lo que vemos cuando vemos algo. Y acá vamos llegando al cuarto o tercer y último fragmento, que tiene que ver con la sublevación, ¿no? O con las sublevaciones. Bueno, Walter Benjamin tiene este brevísimo texto, Excavar y recordar, que para mí siempre es revelador respecto de todo esto que venimos compartiendo, ¿no? Los recuerdos más veraces no tienen por qué ser informativos, sino que nos tienen que indicar el lugar en el cual los adquirió el investigador. El recuerdo debe suministrar al mismo tiempo una imagen de ese que recuerda. Y ahí podríamos pensar que de alguna manera recordar a secas, como verbo, como acción, vuelve a quedar corto, ¿no? Y que quizás tendríamos que estar hablando más de un trabajo de la memoria, porque ya no se trata de repetir, volver a vivir, recuperar tal cual fueron los hechos. Apelar a la memoria es apelar siempre al fragmento, al hueco, a la ausencia. Siempre estamos relatando desde un presente, siempre estamos ficcionalizando a través del trabajo de la memoria. Probablemente esté diciendo cosas que muchos de ustedes ya hayan masticado, ¿no? Pero quiero traer esto porque de alguna manera me hace pensar que no hay archivo sin ese o esa que recupera el archivo y que vuelve a fabular sobre él y que especula narraciones, ¿no? Entonces, quiero pensar también en algo muy bello que dice Didi Buberman respecto del trabajo de Avi Warburg, un historiador excepcional del arte, que de alguna manera se había propuesto generar una historia del arte no lineal, sino más en forma de mapa, ¿no? Una obra infinita. No me voy a extender en eso, pero Didi Buberman tiene una frase muy hermosa que es que la imagen nos sobrevivirá, que ante la imagen somos el elemento frágil, el elemento de paso. Entonces, esto de alguna manera refuerza cómo esta memoria sobre la cual trabajamos está hecha de fragmentos y es un esfuerzo reunirlos y al mismo tiempo no querer omitir que esa reunión está llena de huecos y de ausencias, ¿no? Que trabajamos con esas ausencias. Entonces, en este sentido, el último fragmento que quiero pasarles es de una película argentina, una película reciente, se llama Esquirlas, de Natalia Garayalde. No sé si tuvieron el placer de verlo, para mí es de las mejores películas que se han hecho en los últimos años. Doy un poco de contexto para esta película. Es una película hecha con archivo familiar y con archivo televisivo en la década del 90, a partir de algo muy trágico que sucede en el 95 en la localidad de Río Tercero, donde Natalia nació y vivía con su familia, que es una fábrica militar. En esa localidad explota un día, un 3 de noviembre a las 8 de la mañana, cuando la gente estaba saliendo a trabajar. Causó 7 muertes y más de 300 heridos, y está mucha gente afectada durante años por sustancias químicas que se diseminaron cuando explota esta fábrica militar, entre ellas el padre de la realizadora y también la hermana, que más adelante tienen cáncer y fallecen a raíz de esto. Entonces, el hecho es que esta fábrica militar era del Estado, estaba bajo el mandato del presidente de ese momento, que era Carlos Saúl Menem, y que contrabandeaba, fue probado, contrabandeaba armas a Ecuador, que ese año había estado en guerra con Perú. Se puede decir que este presidente murió sin que se haya hecho justicia, nunca fue juzgado por eso, pero sí, en el momento de su muerte, que fue en 2021, todo el pueblo de Río Tercero se puso de acuerdo para no adherir al duelo. Memoria. Me gustaría mostrarles entonces un fragmento, y este va a ser el último,
de esquirlas. Fíjate la ropa tuya de Carolina. Ese día mamá me pidió que dejara un rato la cámara y juntara 2 o 3 cositas que quisiera llevarme. Saqué todo. Mami, saqué todo. Saqué los peces. Mi hermano se quería llevar un proyectil, pero papá no lo dejó. Aquí le funda o no? No. Aquí está el reloj, pero creo que. Esta cosera, vamos a ver. Sin problema. ¿Pero no querés que lo vamos a llevar ese televisor? No. Vamos a tener que, porque yo la semana que viene tengo que laburar, ¿no? Sí. Vale, más tardar la semana que viene tengo que empezar a laburar. Agárratelo. ¿A dónde? ¿Afuera? El doctor Carlos Saúl Menem, el presidente de la Nación, acompañado de parte de su gabinete, acordonado y respaldado por gente de la Gendarmería y del Ejército. En un enorme desorden estamos trabajando junto con Pedro Espizamilo, las cámaras de Canal 2. Doctor Menem, unas palabritas para el tercero, doctor.
En relación a lo que decía el colega Pizarro de Telefe, nosotros somos de aquí del Río Tercero, del canal de televisión, y llegaron llamadas del exterior, de la cadena Bandeirantes, concretamente de Brasil, donde habría trascendido al exterior algo como lo que decía el colega de Telefe. Ya el gobierno argentino va a hacer lo necesario para defender. El gobierno argentino creo que está aquí, el gobierno de Córdoba y el gobierno del país. El gobernador, el presidente le están diciendo el informe que han recibido. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Gracias. No entrar a dudar sobre lo que estamos diciendo. Porque el que duda, perdóname después, el que duda tiene que tener algún fundamento y no una llamada telefónica que la puede hacer cualquier irresponsable. Así que lo que dice el gobernador... Hay que descartar totalmente. Esto es fundamental, que los medios de difusión de nuestra provincia y de nuestro país descarten totalmente la posibilidad de que esto se trate de un atentado. Esto ha sido un lamentable accidente y hay que entenderlo de esta manera. Por encima de que la investigación que se haga, los peritajes determinen cuáles fueron los elementos causales de ese accidente. Pero las seguridades están de que no estamos frente a un atentado. ¿No se puede bajar, Mirta? Mirta, si bajamos, bajemos acá. Mira que allí hay más. Hijos de puta, mira. Este acá levantaron todo. Bueno, vamos, ¿para qué lado? Acá la cocina, todo eso. Muy en la casa de la máquina, madre. ¿Qué? Es por allá, mamá, es más lejos, yo la filmé. Pero, o sea, bueno. ¿Acá en esta cuadra? En el barrio circulaba una virgen con un cuaderno azul donde las familias le escribían mensajes a Dios. Según mi vecino, la virgen nos había protegido. ¿Voy a filmar desde ahí? 2 minutos. Mi hermana Carolina me regaló un rosario. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. ¿Se está filmando? 2 minutos. 2 minutos. La gran destrucción en Río Tercero dejó a Río Tercero patas para arriba. Habían dicho que había que sacar fotos y filmar. Nosotros hasta ahora sacamos fotos pero no filmamos. No sé para qué. Mira, voló el portón a la mierda. Autos destruidos. Una esquirla debe haber caído sobre este auto. Paz era lo que se creía cuando las explosiones terminaron. Al principio yo estaba un poco entusiasmada, porque no iba a tener clases y porque salíamos en la tele. Pero papá estaba preocupado. Buenos días, estamos otra vez acá en 9 Diario. Estamos pasando la tragedia del Río Tercero. Venga, hace 15 días que pasó esta gran tragedia en Río Tercero. Las casas se están componiendo.
pero falta dinero. Todavía los políticos no pagan, el gobierno no paga. ¿Pagará? Bueno, dos cositas sobre esta película y en breve empezamos a tratar de concluir. Por un lado, para quien no la vio, la mayoría de estos archivos familiares están filmados por Natalia en la infancia, que es la que vemos ahí, y su hermano, con una capacidad inventiva alucinante, fuera de serie. Y el fragmento que acabamos de ver reúne esos archivos que al principio de la película empiezan retratando la vida familiar feliz, habitual, cotidiana, y pasan a retratar, por esa insistencia de tener la cámara prendida, y bueno, un padre que muy generosamente le presta la cámara a sus hijos, vemos ese hogar y esa familia pasar de la normalidad a la destrucción, así, sin solución de continuidad. Tenía la cámara ella en el momento en el que las explosiones empiezan y se empiezan a evacuar la ciudad. Y bueno, las imágenes son verdaderamente impactantes. Entonces, por un lado, el propio archivo ya está muy corrido de lo que entendemos por un archivo familiar, atravesado por esta tragedia. Y por otro lado, bueno, esta es una película que, en palabras de Natalia, empezaba siendo, o había querido ser una película un poco más objetiva, que pueda denunciar ese hecho a través de la voz de uno de los obreros de la fábrica que luego fue acusado, ¿no? Y a lo largo del proceso de producción y especialmente del proceso de montaje se dan cuenta de la potencia que tiene el archivo familiar y decide convertirlo en una película en primera persona. Y acá hay algo bien importante de decir, que es que lejos de convertirse en un acto narcisista, esa primera persona nos hace asistir a los hechos desde otra afectación, ¿no? Le permite a ella ver el mundo de otra manera y nos permite a nosotros verlo a través del crisol de ese pulso, ¿no?, que estuvo ahí, de esa infancia y de esa adultez que recupera la infancia. Entonces, en ese sentido, ese trabajo de la historia personal a la historia política, especialmente en un país en donde, como les decía al inicio, nuestros accesos a los archivos son muy privativos, hace que el archivo familiar adquiera, ¿no?, otro valor. Y de alguna manera que se inserte en esto que tanta gente ha pensado, que es de algún modo la memoria colectiva, ¿no? Una idea de memoria colectiva que está hecha en base a un montón de fragmentos de memoria individual o personal, y que de alguna manera pagarán, ¿no?, que termina diciendo, no solo, de nuevo, no solo lo dice, sino lo recupera, y recupera ese fragmento poco tiempo después de que hayamos visto a los responsables políticos de esta tragedia que arruinó tantas vidas decir y señalarle a los periodistas que por favor no se les ocurra poner en duda su relato, que eso fue un accidente y no una acción deliberada, ¿no? Entonces pagarán, ¿no?, como un presagio y como un pedido, como una exigencia y como una denuncia emitida desde la niñez, recuperada varias décadas después, casi como un acto de justicia poética, ¿no? Entonces pensar de alguna manera que nuestras memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente, y que el acto de recordar, el acto de hacer memoria, nunca es en soledad, ¿no? Es siempre en cooperación y en diálogo con otros. Es con la ayuda de los recuerdos de otros y de otras, y con esos códigos culturales compartidos, lo que nos puede dar la tele, lo que nos pueden dar nuestros colegas, lo que nos puede dar nuestra familia, aún cuando las memorias personales también tengan algo de único y de singular, ¿no? Estos recuerdos personales están inmersos en narrativas colectivas. El trabajo de la memoria definitivamente es también un trabajo con el olvido y no en su contra.
es un trabajo con esos huecos, es un trabajo con aquello que está omitido. Y acá quiero nombrar algo que tal vez me va a faltar un poco de tiempo para desarrollar, pero que tiene que ver un poco con lo que es irrepresentable, ¿no? Antes hablábamos al principio de aquello que es inarchivable. Y ahí se me olvidó decir una cosa, que es que he escuchado de parte de muchos archivistas audiovisuales decir que por las obligadas condiciones de un archivo, sean mejores o más precarias, y especialmente del archivo audiovisual, que es tan difícil y costoso de preservar, muchas veces a los archivos, los materiales que llegan para ser donados, ¿no? o transitados a un archivo, tienen que ser tratados como pacientes de terapia intensiva, o como un hospital, como una guardia, colapsada de pacientes de terapia intensiva. Los archivistas están obligados por sus condiciones materiales a elegir cuál es el archivo que puede salvarse y cuál el que pueda descartarse. De ahí lo inarchivable. Y qué cercanía con nuestro mundo de hoy, pospandemia, ¿no? Entonces, en este sentido, pensar qué hacemos, no solo con aquello que se volvió inarchivable, sino también, y ahora ya, en un sentido no material, con aquello que es irrepresentable, los traumas, las condiciones, las enfermedades, todo aquello que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Elizabeth Schelin, una socióloga argentina, maravillosa, aún viva, que además hizo un gesto de generosidad extraordinario al donar su archivo personal y de trabajo a la Biblioteca Nacional para dejarlo a libre disposición, nos dice que en este nivel el olvido no es ausencia y no es vacío, que el olvido es la presencia de una ausencia, la representación de algo que estaba y ya no está. Siempre trabajamos con el olvido, ¿no? Entonces, sabemos también que psíquicamente la represión y la disociación actúan como mecanismos que provocan interrupciones, huecos traumáticos. Si nos ponemos a contar en una misma familia o en un mismo grupo de amigues algo relativo a algún suceso puntual, posiblemente vamos a tener versiones diferentes. Un hecho muy concreto que muestra cómo nuestra forma de hacer memoria es siempre una forma de hacer ficción, que no es mentira. Es de alguna manera como si se pensara la realidad por otros medios. Entonces, ¿cómo se rescata una memoria, ¿no? ¿Quién la rescata? Es desde el presente que rescatamos la memoria. Tenemos que insistir en la idea de que los archivos no son eso que corresponde a un pasado muerto. Es algo que está latiendo en nuestros territorios, en nuestros materiales, en nuestros cuerpos, de manera permanente. Entonces, pensar, quizás para empezar a terminar, esto que hacemos con el archivo, esto que hacemos también frente a las injusticias, y tomar esta cita de George D. Uberman, ¿no? ¿Qué nos levanta? Son fuerzas, evidentemente, unas fuerzas que no nos resultan exteriores ni impuestas, fuerzas involucionadas en todo lo que nos concierne más esencialmente. Pero ¿de qué están hechas? ¿Cuáles son sus ritmos? ¿De qué fuentes beben? ¿No podríamos decir, para empezar, que casi siempre nos vienen, sobrevienen o vuelven a nosotros a raíz de una pérdida? ¿No es cierto que perder nos levanta después de que la pérdida nos haya hecho caer? ¿No es cierto que perder nos suscita deseos después de que el luto nos haya inmovilizado? Pienso que es una buena manera de pensar en estas respuestas, ¿no? Respuestas como las que vemos en Esquirlas, ante esa ausencia, ante esa falta de relato, ante esa falta de imagen. Cómo apelar, ¿no? Y sublevar de alguna manera las imágenes para hacerlas decir otra cosa.
quizás por último y para terminar, también decir que cuando mostré la imagen de Rosario, de la chica que corre con el póster, tenemos que pensar que una imagen como esa hoy, y hay muchas imágenes del jueves pasado, cuando hubo una brutal represión en el centro de Buenos Aires a raíz de las manifestaciones por la ley Bases, hoy son denominadas de forma directa y literal por el gobierno como actos de terrorismo e incluso como intentos de golpe de Estado. Eso sabemos muy bien en Latinoamérica que es el presagio para los peores momentos de violencia que hemos vivido. Entonces, traerles esto para mí hoy es también entablar y proponerles entablar ese diálogo con el presente, ¿no? La vicepresidenta actual de Argentina ha nombrado en numerosas ocasiones una idea que me parece también muy elocuente para nombrar ahora, que es la idea de memoria completa. Cuando ellos se refieren a memoria completa, hablan de que en los 24 de marzo, que es el inicio de nuestra última dictadura cívico-militar, en el 76, hay que reivindicar también la memoria de los genocidas, como si lo que pasó no hubiera sido un genocidio, sino una guerra. Entonces, esta idea de memoria completa da mucha cuenta de dónde nos ubicamos o intentamos ubicarnos y por qué defendemos el fragmento, la idea del fragmento y la idea de la incompletitud, el abrazar cierto vacío. Ante ese imperativo de memoria completa e incluso ante esos imperativos de parte de cierto cine, de que una película puede dar una visión completa de un acontecimiento, de una idea, creemos que no se trata ya de recuperar las imágenes, sino de alguna manera de recuperar las memorias. De eso se trata. Entonces, he ahí una tarea que está esperando por nosotros. Y con esto podemos dar pie a conversar, si nos queda un ratito. Muchas gracias. Eh, 8:10, no sé si por sí, ahí estáis. Hola. Nos daría tiempo de una intervención breve. Okay. Alguien que tenga alguna pregunta o comentario imperante. Sí, por allá de primera fila. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me quedó un poco la duda, la pregunta, sobre todo cuando vimos este trabajo de, bueno, es que no sé pronunciar el nombre de la chica. Onyeka. Onyeka. Sí. Ajá. ¿Hasta qué punto el found footage deja de serlo o se transforma en otro, pues como dicen, no es un género, en otra técnica, en otro estilo, al intervenirlo pues con más cositas, ¿no? Como, por ejemplo, ella le pone ilustraciones, textos, yo a lo mejor le hubiera puesto danza, otras cosas, en fin. ¿Hasta qué punto el found footage deja de serlo al abusar de nuestras intervenciones? Gracias. Yo creo que, si entendí bien para dónde va tu pregunta, de nuevo volvería a pensar en que el término found footage ya incluye la acción. Ya incluye la acción, ¿no? Ya está la propuesta de una intervención que no está determinada, ¿no? Pero es encontrar un archivo, es ya como ponerlo en movimiento. Entonces de ahí todas las técnicas parece que son válidas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Ok. No sé si quizás haya tiempo para una más. No. Bueno. Bueno. Espero que les haya sido fructífero. Entonces, que les haya gustado y que estemos en contacto. Sí. Gracias. Muchas gracias.